TIGC Centro 6.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarello en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En febrero, si Dios lo permite, estaremos cumpliendo 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un punto de encuentro en el cual podamos opinar libre, abierta y educadamente sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Así es que, si Diosito lo permite y si ustedes lo desean, estaremos aquí para celebrar los 17 años en febrero. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Puede escucharnos en cualquier parte del mundo, en directo a través de nuestra página, la página en Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí,
dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias que el compañero Luisito, a nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va publicando durante el día. Así que ya lo sabe, manténgase informada, manténgase informado en nuestra página facebook.com/programa Radial Horizontes. Y cuando ya está ahí, solamente le da clic a la imagen de nuestro invitado y de inmediato nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Que ya está con nosotros nuestro invitado, ya lo vamos a presentar. Solamente, finalmente les recuerdo que ustedes pueden hacer sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus aportes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Vamos a ir directamente con nuestro invitado porque el tiempo apremia y hoy tenemos un programa muy especial realmente. Está con nosotros el periodista costarricense José Meléndez, corresponsal de El Universal de México, quien publicó el día de ayer algo que nos llamó la atención: carteles ganan en guerra contra narcotráfico. Ese es el titular de la publicación de El Universal del día de ayer, suscrito por el periodista costarricense José Meléndez. Carteles ganan en guerra contra el narcotráfico. Sinaloa y el cartel de Juárez Nueva Generación han ampliado su negocio en América Latina y el Caribe, mientras los gobiernos mantienen una lucha fallida que no va a la raíz del problema. Incluso así concluyen los expertos. Bueno, realmente es un titular que llama la atención, pero que en honor a la verdad tienen razón los entrevistados por el periodista costarricense José Meléndez para este trabajo del Universal de México. Hemos visto cómo a nivel latinoamericano el narcotráfico crece. Ya no hablamos solamente de Colombia, sino hablamos de Perú, hablamos de Honduras, hablamos de Guatemala, como productores, óiganlo ustedes, productores en Centroamérica. Igualmente la estela de violencia, de sangre que hemos mencionado muchas veces nosotros y de corrupción que va dejando el narcotráfico en los países latinoamericanos en su camino de la droga hacia el consumidor más grande del mundo, que sigue siendo los Estados Unidos, es tremendo. Vemos cómo caen policías involucrados con las mafias de narcotráfico, vemos abogados, vemos ingenieros, vemos pisteros de aeropuerto, vemos pisteros de puertos, como el caso de APM Terminals, donde han sido desmantelados varias veces grupos de trabajadores que se han prestado para contaminar contenedores, en algunos casos, y en otros casos los que ya vienen bien empacaditos, que no están contaminados ahí, sino que saben lo que llevan, pero lo que se hacen es de la vista gorda a la hora de hacer las revisiones. En fin, es una corrupción muy poderosa, y ni qué decir del lavado de dinero. Lo vemos con las ofertas inmobiliarias que hay en nuestro país, no al estilo tanto como Panamá, que vemos edificios desocupados, pero en nuestro país, y ustedes lo pueden constatar en diferentes publicaciones de la prensa nacional, hay desarrollos inmobiliarios donde no le cobran ni la prima. Generalmente lo más difícil para una persona hacerse de su casa, su apartamento, es muy difícil tener el 25% o el 20% de la prima para dar el negocio. Y hay algunos que le dicen, no, ¿cuánto le cuesta ya? Mire, aquí me cuesta el apartamento $160,000. No se preocupe. Pero es que tengo que dar la prima. Ya me dijeron, no, aquí no dan ni la prima y no se lo dejamos en 160. Tenemos una oferta ahora y se lo dejamos en 140. Están lavando y lavando dinero, mientras tanto las autoridades nuestras se ven diezmadas. ¿Por qué? Porque desde la Asamblea Legislativa, que es donde corresponde
dotarlos de leyes cada día más fuertes para que una vez que los casos son judicializados y llegan a los estrados judiciales se tengan mejores herramientas. Cuesta mucho, y ni qué decir de algunos casos donde algunos jueces han dejado estelas de dudas o investigaciones a lo interno del Poder Judicial. Bien, para hablar sobre esto, démosle la bienvenida al periodista José Meléndez. José Meléndez, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atendernos con este reportaje suyo que estoy seguro que ha llamado la atención, donde la portada tiene un grupo de personas detenidas por autoridades costarricenses en alta mar, donde venían de paso cargados de droga y de combustible. Bienvenido, José. Edgar, muchísimas gracias, muy amable. El tema es muy grave, ¿verdad? El tema se responde con una simple pregunta. ¿Hay más drogas hoy en América Latina y el Caribe que cuando existía Pablo Escobar y el cartel de Medellín? ¿Hay más drogas hoy que cuando Estados Unidos invadió Panamá? El cartel de Medellín funcionó de 1976 a 1993, tal y cual lo conocimos. ¿Hay más drogas hoy que cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989 para perseguir al general Manuel Antonio Noriega? ¿Hay más drogas hoy? La respuesta es evidente, la respuesta es claro que sí. Ahí no hay que irse a ningún lado. Y lo más grave es que y eso es lo que yo planteo en el artículo, entre otras cosas, que seguramente los narcotraficantes se ponen a ver televisión, a leer periódicos o a escuchar programas de radio y se ríen de todas las promesas y todas las proclamas y todos los anuncios que hacen. No Edgar Owen ni José Meléndez como simples comunicadores, no, lo que hacen los anuncios y las proclamas y las promesas y las toda lo que dicen los políticos, los presidentes, los primeros ministros, los ministros de seguridad, de defensa, los ministros no solo de Costa Rica, y no de ahora, sino de siempre, los jueces, las fiscalías, vamos a acabar. No, eso es mentiras, eso no acaban con nada. Eso es lo que hacen simplemente cada día, acaban con la credibilidad de los políticos. Entonces, si los narcotraficantes ocupan una hora para divertirse, para una hora de humor o un momento de humor, se ponen a leer, se ponen a escuchar y ponen a observar todas esas cosas, esos asuntos, esas proclamas, esas promesas que no van a ningún lado, que nos dejen de engañar, por favor, que nos digan la pura verdad. La guerra contra el narcotráfico está perdida. Esa es la pura verdad, que me demuestren lo contrario. En 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, 17 de junio de 71, proclamó la guerra contra el narcotráfico, la guerra mundial contra el narcotráfico. Y por supuesto que creía que con esa cuestión se iba a acabar. No. Si hay alguna institución corrupta, si hay instituciones corruptas, aclaro, en plural, en Estados Unidos, son la DEA y la CIA. La DEA y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, utilizó a la contra nicaragüense con Pablo Escobar, con los sandinistas para traficar drogas y para financiar el negocio de la contrarrevolución contra los sandinistas, precisamente. Los sandinistas, Fidel Castro, el régimen de Fidel, se estuvieron metidos con el cartel de Medellín. El billete de la droga no tiene ideología, eso lo tenemos que tener muy claro. Billete es billete. Y nos han estado engañando que con más avioncitos y con más lanchitas y todo muy bonitas ahí para la foto y para pues yo sé que si algo más que para la foto sirve, pues sí, todo muy lindo. No nos engañemos, esto es una derrota absoluta y total. En el artículo, este artículo fue precedido por otro reportaje en donde se publicó el domingo, y imagínense ustedes, señores y señoras que nos están escuchando, el presidente de Colombia anunció la semana pasada que va a gastarse 2.650 millones de dólares. Voy a repetir la cifra porque cuesta mucho decirla, no cuesta mucho comprenderla a la hora de traducir eso a colones. 2.650 millones de dólares para comprar 16 aviones de manufactura francesa,
¿Esto qué es lo que va a imagínense, en un país como Colombia, donde hay tanta desigualdad social, en donde hay tanta pobreza, ¿cuánto se ha gastado Colombia desde ahora les voy a dar el dato, las guerras en Colombia empezaron en 1964 contra las guerrillas comunistas, yo tengo el dato y se los puedo aportar, y no han resuelto nada, absolutamente nada. Ahí sacaron a las FARC del narcotráfico, pero la violencia en Colombia es impresionante. Todos los días o cada 2 días asesinan a dirigentes sociales, a personas que andan viendo a ver cómo sacan a los campesinos del cultivo el cultivo ilícito de la droga. Entonces, ¿qué va a provocar este anuncio militar de compras militares que salió Gustavo Petro, el gran presidente de la izquierda nueva en Colombia? Salió ahí a comprar, se fue de compras, ¿verdad? Aprovechando Navidad se fue de compras, qué bonito. 2.650 millones de dólares. ¿Qué va a provocar esto? Que Daniel Ortega, entre otras cosas, como tiene un pleito en el Mar Caribe con Colombia, pues va a decir, bueno, yo también tengo que armarme. ¿Y a quién nos preocupa a los costarricenses? Una Nicaragua todavía más armada que la que está, pues por supuesto que a Costa Rica, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto altera el balance o el equilibrio regional de fuerzas, el balance regional de fuerzas interamericano. Honduras ya está anunciando que va a comprar helicópteros, imagínense Honduras, donde hay un expresidente de Honduras preso por narcotráfico en Estados Unidos. Es que no está preso por traficar flores, no. Está preso por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández. Y entonces Honduras ya va a comprar helicópteros. ¿Por qué? Porque Honduras tradicionalmente ha tenido la supremacía aérea en América Central. En Centroamérica tenía. Entonces, donde ve que Colombia se arma y que Nicaragua, como Colombia se arma, Nicaragua se arma, pues entonces Honduras también se arma. Y entonces los vecinos de Honduras, Guatemala y El Salvador, hacen lo mismo. Y México, entonces, también se arma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La onda expansiva de una medida de este tipo, supuestamente, y yo se lo comentaba a Edgar, es porque está diciendo que los aviones que tienen actualmente Colombia no tiene autonomía para llegar a San Andrés, y como San Andrés también es un punto de narcotráfico, bueno, y que entonces los que cuando los compraron, es que esto da risa, ¿verdad? Cuando los compraron estos aviones, seguramente San Andrés estaba más cerca, y ahora seguramente corrieron, ahora queda El Salvador, que las islas de San Andrés, Providencia, Quitasueño y Roncador quedan más largos, seguro las corrieron. Bueno, entonces esto es todo un negocio para satisfacer a los militares y fundamentalmente para satisfacer a las castas que dominan las fuerzas aéreas en América Latina. Entonces Venezuela va a sentirse amenazado por Colombia, que se rearma. Entonces igual Ecuador y Perú. Esto es un negocio, y por eso se ríen los militares, los narcotraficantes, se ríen de que y de quién se ríen los políticos y los gobernantes y los dirigentes, los policías, los militares, los ministros y todo, se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque esto no lleva absolutamente a ningún lado. Hay una abogada venezolana, y yo la cito en el artículo, Rocío San Miguel. Ella es un centro de estudios que se llama Control Ciudadano en Venezuela, y dice que la frase es muy cierta. Bueno, la lucha contra el narcotráfico es un fracaso global. América Latina y el Caribe tienen inmensas responsabilidades en esto, ¿verdad? Dice que, muy fácil, hay una ausencia, hay que, se siguen haciendo las mismas cosas del pasado con idénticos resultados. La lucha contra el narcotráfico, y esto es lo que nos venden, se ha enfocado en determinar, ¿verdad?, capturar cabecillas, medir incautaciones. Decomisamos tanto al año. Bueno, vamos a decir, siempre lo hemos comentado, por cada tonelada, ya kilos es muy poquito, es una polada hablar de kilos, por cada tonelada que capturan, pasan 9, ese es el cálculo que hace la DEA, la corrupta DEA también, por cada tonelada. Entonces lo que dicen,
capturaron a cabecillas y incautaron tanto, ¿verdad? Y lo dice Rocío San Miguel, lo importante es entender cómo opera la economía criminal. Siempre se ha dicho que una de las formas de atacar a las bandas del narcotráfico es atacar la billetera. Bueno, eso es lo que menos vemos, porque capturan a la gente, la meten presa, le ponen 20 años. ¿A quiénes? A los peones del narcotráfico, a los que, en el año, me recuerdo perfectamente, en el año 2008, un juicio aquí en San José, 10 o 11 mexicanos, 5 colombianos que capturaron porque tenían 3.000 kilos de cocaína, 3 toneladas de cocaína almacenadas en Romoser. No era que las tenían almacenadas allá en las montañas de Talamanca, no, en Romoser. Y tenían una bodega en la Valencia de Heredia, ahí en una bodega, y tenían camiones que... Entonces, en lugar de estar mandando las 3 toneladas en un solo paquete, las enviaban en camiones con 150 kilos, 75, y ahí sí las fueron enviando, bueno, hasta que los capturaron. Muy bien que los hayan capturado, pero no resolvió nada, no resuelve nada. Bueno, y ahí estaban los mexicanos del cártel de Sinaloa, eran estos presos. Y entonces es Costa Rica. Ya decir que Costa Rica es puente, sí, por supuesto, lo viene siendo desde la década de 1970 con la cocaína, pero ¿ha cambiado algo? Por eso vuelvo a la pregunta con la que yo inicié esta intervención. ¿Hay o no hay más droga que cuando existía Pablo Escobar y Manuel Noriega, el general Noriega en Panamá, que metieron a las tropas estadounidenses a la invasión de Estados Unidos, y yo los vi? Y que las tropas gringas, porque son cosas que hasta que da risa, las tropas gringas se metieron a la casa de Noriega y entonces hicieron una conferencia de prensa para exhibir un gran decomiso de cocaína, y sacaron unas cajetas y aquí esos paquetes, esos que traen la cocaína, y eran tamales sin cocinar, entonces los soldados gringos metían unos puñales, y sacaban una masa blanca, claro. Yo les dije, mire señores, es que aquí en Centroamérica se hacen tamales, esto ya lo he contado, aquí en Centroamérica para Navidad, para estas épocas se hacen este tipo de comidas, son tamales, no, esto es cocaína, no sé qué. Por supuesto que yo publiqué eso en Excelsior de México, donde trabajaba yo en ese momento. Son ridículos, nos vemos, invaden un país, y hoy Panamá está peor que cuando Noriega, porque lavan más dinero y trafican. ¿De dónde viene la droga? Que viene de Costa Rica, de Hawái, no, viene de Panamá, entre otras cosas, entre otras procedencias. Esa es la realidad que yo estoy descubriendo. En el Mundial, el titular de este artículo inicial era que en el Mundial de las drogas en 2022 América Latina perdió. Esa es la verdad, Edgar, y eso es lo que estamos discutiendo y conversando en este momento. Muchas gracias, Edgar. Estas son las apreciaciones que podemos leer en el artículo escrito, repito, por nuestro invitado en la mañana de hoy, el periodista costarricense José Meléndez, que escribió un artículo muy completo para el Universal de México. Él es corresponsal desde Costa Rica para el periódico El Universal de México. Carteles ganan en guerra contra el narcotráfico, y realmente... efectivamente, cuando uno escucha la historia y la secuencia de hechos que nos viene narrando José en este artículo y aquí en Horizontes, uno se da cuenta que definitivamente la guerra se ha venido perdiendo. Hay más droga en las calles, hay más corrupción en los gobiernos, hay expresidentes encarcelados, hay líderes que en algún momento estaban luchando contra la droga, que vieron las cantidades de dinero y se pasaron para el otro lado.
Vemos cómo en los Estados Unidos atrapan y detienen a un general mexicano por posibles nexos con el narcotráfico, lo detienen y después el presidente de México interviene y entonces lo sueltan. Entonces ¿qué? Entonces todo lo que habían dicho se borra, ya no existe nada. Es una cuestión de transar puestos, transar políticas y transar cosas, y al final el que pierde es la masa, el pueblo de los diferentes países. La corrupción, las muertes, y lamentablemente lo que vemos generalmente es la detención de personas de muy bajo nivel en las estructuras. No vemos a los grandes bancos, no vemos a los directores, no vemos titulares, no vemos conferencias de prensa donde se diga el dinero de esta organización iba a tal banco. No se dice. El dinero de esta organización era lavado por fulano, sutano y mengano en tales y tales y tales empresas que hoy día quedaron bajo la custodia de las autoridades judiciales. Tampoco se dice, sino que vemos ahí cómo se atrapa a una persona que viene en lanchas rápidas, sean colombianos, dominicanos, costarricenses, nicaragüenses, lo que sea, pero son realmente personas que inclusive las hacen entregadas muchas veces para distraer a las autoridades o para darles el confite y que también tengan que publicar. Sí, son los peones, exactamente, como lo dice José. Igualmente en lo que es el transporte terrestre de drogas, que muchas veces vemos detenido con nombre y apellidos a los choferes, pero bueno, esa carga que iba ahí, ¿quién firmó la guía de embarque? ¿Cuál era la empresa costarricense o internacional que había firmado esa guía de embarque? Nunca se da a conocer eso. No sabemos nada. Y aquí la gente está haciendo muchas preguntas que ya se las vamos a leer a José y las vamos a compartir con todas y todos ustedes. Como por ejemplo, dice... ¿qué pasó con la ley de extinción de dominio? Bueno, yo ya les he contado que en la administración tras anterior y en la anterior hubo algunos diputados pagados por el salario de los costarricenses, con salario del dinero de los costarricenses, que se dedicaron a ensuciar, entre comillas, así se llama eso, ensuciar el proyecto de ley, es decir, asustando a la gente, a los empresarios decentes y a muchos que inclusive no tenemos cuentas en el banco grandes como para preocuparnos, diciendo, no, es que se va a violentar el secreto bancario, eso es una barbaridad, eso es una intromisión, ahora van a pedir cuentas hasta de las alcancías de los chiquitos, y empezaron a asustar a la gente para hacerle una campaña y ensuciar esa propuesta de ley de extinción de dominio, de manera que no pasó. Hoy día nos ha dicho la presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, la licenciada Gloria Navas, que le pedimos a Diosito que se esté recuperando de la seria operación que le hicieron, que bueno, que este año sí se va a aprobar esa ley. Veremos a ver si se aprueba, porque siempre hay peones en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa acá en Horizontes y venimos con algunas de las preguntas que ustedes nos hacen para seguir conversando con la persona que sabe, la persona que investiga, la persona que conoce, la que tiene contactos, como es el periodista José Meléndez, corresponsal del Universal. Recuerde, estamos en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Veo en las entrevistas que transmiten después de un incendio que a pesar de haber perdido todo, casi todo lo que tenían, los afectados dicen, pero lo importante es que todos estamos bien, lo material ya se verá. En inundaciones escucho que logramos rescatar a todos con vida y eso es lo que vale. En accidentes de tránsito nos dicen que dichosamente no hay vidas humanas que lamentar. Y me da por pensar en lo que podrían estar hablando esas mismas personas afectadas un día antes. Me imagino que en la casa que después se perdería de pronto, alguien pudo estar reclamando porque se sentaron en su silla preferida o le tocaron sus objetos personales. En el caso del carro que después pasaría a pérdida total, de pronto una discusión familiar porque alguno de los niños regó alguna bebida en los asientos, o el intercambio de improperios con otros conductores porque casi me raya el carro. En fin, a lo que voy es que muy usualmente nos perdemos dándole pensamiento a temas que parecen importantísimos, pero no lo son.
esos que nos llevan a intolerancia, distanciamiento con seres queridos, rencor y muchos males más. Bien haríamos en revisar qué es imprescindible para nuestro futuro, qué debiera rescatar si me tengo que ir de aquí. Y verá que son mucho menos cosas que las que ha venido pensando, pero valorará diferente a quienes le acompañan en la vida. Piénselo. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana, todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana. Horizontes, su programa de cultura ciudadana, aquí en Radio Centro 96.3 FM. Y si no puede conectarse porque está lejos de su aparato de radio, no se preocupe, la tecnología hoy día nos hace escuchar la radio en cualquier lugar. Con solamente ingresar a nuestra página en Facebook, puede escucharnos en directo todos los días. La página en Facebook es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y todos los días conéctese de 7:20 a 8:20 para que pueda escuchar el programa en su teléfono celular, en directo, en vivo, en su tablet o en su computadora. Así de sencillo. Hoy estamos conversando con el periodista costarricense José Meléndez, quien es corresponsal de El Universal de México. José ha venido estudiando a nivel latinoamericano y mundial, diría yo, porque ahora vamos a hablar un poco de Asia también, y el asunto del narcotráfico. Carteles ganan en guerra contra el narcotráfico. Ese es el titular del Universal, suscrito por el periodista costarricense José Meléndez. Sinaloa, el cartel de Juárez Nueva Generación han ampliado su negocio. Jalisco Nueva Generación. Han ampliado su negocio en América Latina y el Caribe, mientras los gobiernos mantienen una lucha fallida que no va a la raíz del problema. Así están las cosas según lo consideran los expertos. O sea, hay muchas preguntas acá, voy a leerle algunas porque no me va a dar tiempo de leerlas todas, pero sí hay, digamos, por ejemplo, dice por acá JF Trejos, dice la irracional y contraproducente criminalización de las drogas beneficia a los narcotraficantes, es lo que nos dice él. Bueno, es una opinión. Gerardo Brenes, conocido como Tato allá en Cartago, una persona que conoce mucho de la seguridad. Saludos, por favor comentar sobre el grupo de los denominados chapizas en México. Después dice, guerra contra el narco en México, Brasil y Colombia ha sido un fracaso.
Se pregunta él, ¿Costa Rica realmente destruye la cocaína de los estados que va a los Estados Unidos? Es otra pregunta. ¿Financian narcopolíticos en América Latina? ¿Puede llegar Costa Rica a ser un narcoestado en poco tiempo? Otra pregunta, y después dice Tato también, lavado de dinero en Costa Rica actualmente, porque no existe ley de extinción de dominio, lo que ya les decía yo, que algunos diputados que trabajan realmente evidentemente para otras personas se dedicaron a contaminarla, ensuciarla y asustarnos a todos, pero ojalá que ahora en esta legislatura, que como les decía ahora doña Gloria Navas lo anunció aquí en Horizontes, que van a proponer la aprobación, empecemos a señalar a aquellos diputados que se oponen a la ley de extinción de dominio. El que nada ve, nada teme. Y aquí esta ley de extinción de dominio no es para ir a revisar las cuentas de las empresas lícitas, las cuentas suyas o las cuentas que ni siquiera tenemos la mayoría. No, es para ir a ver los capitales emergentes. Aquel que antes tenía un puestito ahí de verduras y de un momento a otro anda con un vehículo Range Rover de $270,000, $300,000. Aquel que antes tenía casita alquilada y que la pagaba a base de su esfuerzo y de un momento a otro tiene un palacete de 2, 3 millones de dólares, etcétera, etcétera. O también aquellos que hacen una construcción allá en Pavas de 3 o 4 pisos, la pintan de negro, que se veía como a 4 kilómetros a la redonda y nadie los tocaba. Todo eso sucede en Costa Rica y ahí nomás, en Pavas, ahí estaba eso. Después llegaron a descubrirlo como gran cosa, decían, es que esta familia aparentemente estaba ligada al narco. Ay, por favor. Dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, feliz miércoles, ¿hasta dónde podríamos hablar de la transformación de un narcoestado en nuestro país? Hay una buena pregunta, lo dice don Marco Badilla, quien fue uno de los miembros de la DIS por muchos años. Igualmente aprovecho para enviarle un saludo a todos los exdirectores de la DIS, en cuenta al recordarme el nombre de nuestro buen amigo, exdirector de la DIS, José, hoy día jubilado. Carlos Monge, mi tío, sí. Don Carlos Monge, su tío, correcto. Probablemente está escuchando. Un abrazo a la distancia. Hace días no vemos a don Carlos Monge. Un abrazo y que Diosito lo conserve con buena energía, como un buen Guayacán. Gravy Leitón dice, ¿qué tema más interesante? ¿Se podría combatir de qué manera con tanto dinero que manejan? Tommy, policía desde Tortuguero, dice, según registros los homicidios siguen creciendo. Claro que sí, muchos es por la estela y las guerras entre las drogas. Buenos días, no solo en México, Costa Rica va por el mismo camino. Está horrible esto, sí, correcto. Gracias, Tommy, por la información que nos pasa. Igualmente tenemos aquí saludos de don Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Un saludo y un abrazo, don Carlos, gracias por estar en sintonía. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice, saludos a José y saludos a todos los oyentes de Horizontes. La invasión, oigan ustedes, la invasión de Panamá fue para que Noriega no hablara, pues el presidente de los Estados Unidos, George Bush, padre, fue jefe de la CIA y jefe de Noriega, y sabía del nexo de la agencia con el tráfico de drogas. Totalmente cierto. Y dice, termina diciendo aquí el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, es el único presidente de los Estados Unidos que ha dirigido la fábrica de cosas sucias. Vamos a ver. Es el único presidente de los Estados Unidos que ha dirigido la fábrica de cosas sucias en que se transformó la agencia y que resultó en temas como Irán Contras, entrenar a Osama Bin Laden, poner a Noriega en el poder luego de la bomba en el helicóptero de Torrijos y muchas cosas más. No olvidemos la ruta de la amapola durante la guerra de Vietnam. Todo eso nos lo recuerda el doctor Walter Hernández Juárez. Bueno, estamos escuchando, vamos a ver, estamos escuchando muchas posiciones diferentes, pero aquí el que sabe es nuestro entrevistado, el periodista José Meléndez. José, ¿qué opinión le merecen estos comentarios? Totalmente muy oportunos. Por ejemplo, la persona que preguntó de Brasil, en el artículo en el artículo que salió ayer yo menciono que Brasil, por ejemplo, es el segundo más grande consumidor de cocaína en el mundo. Es Brasil. Brasil además es el primer más grande consumidor de crack en el mundo. El crack que es una, digamos, con los sobros de la cocaína. Pero además de Brasil
A ver, aparte, una diferencia que tiene Brasil con Estados Unidos es que, bueno, Brasil es consumo, Estados Unidos es consumo, lavado, ingreso, tráfico, ¿verdad? Pero la droga que entra a Estados Unidos se queda en Estados Unidos. La droga que entra, mayormente, no es que toda, digamos que no es el gran negocio meter droga a Estados Unidos para mandarla después de otro lado, no es eso. En cambio, Brasil llevan crack, se produce crack, llevan cocaína, producen crack, pero además desde Brasil se trafica droga hacia Asia, hacia África, Oceanía, en fin, hacia otros mercados importantes y crecientes de la cocaína. El asunto de esto de narcoestado todavía es muy temprano como para aventurarnos a decir que hay un narcoestado. A mí lo que me preocupa es si lo que estamos viviendo es un narcocontinente, porque la tal cultura de los cocaleros, de la cultura cocalera, ¿verdad?, que tan bonito los indígenas allá en Bolivia y en Perú, y los campesinos. No, esto se convirtió en un envenenamiento del continente, por eso te digo, un narcocontinente. Ya olvidémonos de narcoestados, porque los estados no son fallidos. Los estados, se habla de que Guatemala y Honduras son estados fallidos. No son fallidos, porque cuando tienen que hacer negocios ahí sí funcionan, para el estado sí funciona, entonces ahí no falla el estado cuando tienen que hacer los grandes negocios y cuando tienen que tapar a los criminales. Tal vez, obviamente que no funcionan para castigar como estados a los criminales, ahí sí son fallidos, pero para hacer grandes negocios no son fallidos. No fue fallido para Juan Orlando Hernández el estado hondureño. Bueno, entonces lo que tenemos son narcocontinentes. Están produciéndose cocaína en Honduras y Guatemala. Se está sembrando hoja de coca en Honduras y Guatemala desde el 2017. ¿Y qué significa esto? Simplemente acercar la producción a los Estados Unidos, abaratar el mercado, abaratar la cadena, y ya aquella idea de que la droga se sembraba en las alturas de los Andes y tenía que haber cierto clima, no, ya la tecnología está para otras cosas, y para eso sí hay profesionales que están trabajando en este tema. ¿Por qué están haciendo? Obviamente que en Guatemala y Honduras no hay las 200 y restos mil hectáreas que pueden haber en Colombia, sembradas de hoja de coca, no, pero y ahí están. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Experimentación, y están tocando el mercado, están auscultando el escenario para decir, bueno, de aquí vamos para el norte. ¿Y qué es lo que sucede? Vean lo que es acercar la droga, la producción de cocaína, la siembra de hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, acercarla a México y ahí al trampolín que es Estados Unidos, ¿verdad? Que es México para caer a la piscina que es Estados Unidos. Esto no es nuevo. El presidente Lyndon Johnson, que fue el que sustituyó a Kennedy en los años 63, le preguntó a Díaz Ordaz, que era presidente de México, que cuando México iba a dejar de ser el trampolín de la cocaína para Estados Unidos, y Díaz Ordaz muy hábilmente le contestó que cuando Estados Unidos deje de ser la piscina. Ahí está la cuestión. Esto no hay que inventarlo, eso está dicho y eso está registrado por la historia. No lo estoy descubriendo yo, ni estoy siendo la gran revelación periodística. Ahora, José, hablando de revelaciones, hay algo que llamó la atención hace unos días en razón de la apertura del concurso para ocupar el puesto de director del organismo de investigación judicial. Surgieron algunas personas que ocuparon la silla de ministros de autoridad de seguridad pública, y otras autoridades. Algunos fueron directores, subdirectores del OIJ, otro el subdirector actual del OIJ también, el exministro de seguridad estuvo ahí, aunque no firmó el documento, pero ahí lo vimos en las fotografías en la mesa, todos preocupados y aportando por la seguridad del país. Yo comparto con don Maynor Anchía, que estuvo por acá hablando sobre ese tema, de que no todos hicieron las cosas mal. Algunos lo hicieron hasta donde pudieron con los escasos recursos, pero otros definitivamente lo que hicieron fue el ridículo ahí y terminar de desmantelar el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un ministro aprobara
a su jefe de antinarcóticos que Costa Rica se saliera del programa de control de contenedores de Naciones Unidas. ¿Con qué intención? Y ese ministro sale ahora entrevistado en diferentes medios como que tiene la piedra filosofal de las soluciones de la inseguridad, dice él, y del narcotráfico, y se le fue el tiempo que estuvo el ministro diciéndonos, bueno, la droga viene desde el sur, estaba descubriendo el agua tibia, está ingresando por la zona ya de Punta Borica, seguía descubriendo el agua tibia, lamentablemente Costa Rica se ha convertido en una zona de tráfico, se le fue en una narrativa de lo que todos sabíamos durante años, pero nunca hicieron nada, al contrario, algunos inclusive, como se dice popularmente, se pararon en la manguera. ¿Qué pasó con los piñeros allá en la administración anterior? Que todo el mundo sabía que estaban comprando piña con sobreprecios para rellenarla y exportarla y dejar al país como un ridículo, llegando los cargamentos de piña allá a Rotterdam, pero bueno, las autoridades nunca atraparon a nadie, si no fue que lo atrapaban allá en Rotterdam o en España, y después les llegaba aquí la información. O sea, ¿qué podemos decir de esas personas que una vez que estuvieron ahí demostraron que no supieron hacer las cosas bien por X o Y razón, y que de un momento a otro se presentan como los grandes salvadores o los insignes guardianes de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, creo que a esas personas hay que ponerles atención, pero preguntarles. La pregunta es, ¿y usted por qué no lo hizo? ¿Usted por qué no lo hizo? ¿Por qué no hicieron eso cuando ustedes estaban? Claro, las respuestas van a salir. El asunto es, Edgar, que más allá de los ministros o de los exministros y los jefes de la policía y que salen, pues llega uno, que es otra cosa que se sorprende uno, ¿verdad? Que llega uno a los lugares de las conferencias y aparecen los jefes de la policía de Costa Rica. Antes aparecían con aquel uniformito gris o caqui y una cosita así en los galones que llaman, en los hombros. Correcto. Ahora son solo medallas, parecen hasta que brillan, ¿verdad? Por favor, eso no sirve para nada. Andar con ese montón de dibujos en los uniformes, eso no sirve para nada. Se siguen riendo los narcotraficantes cuando ven esas cosas. ¿De quién se burlan? De ellos y ellos de nosotros. Es la pura verdad. Es la pura verdad. A los que están en esas comisiones tan interesantes que me han invitado para que participe o que para tener alguna intervención recientemente, por supuesto. No, esto es un fracaso. Esto es un fracaso. Si nos preocupamos por los 600 y restos de homicidios en este año, sí, claro, es una cifra que asusta, porque entonces ya se habla de 12 puntos y resto, por una tasa de 12 puntos y resto de homicidios por cada 100.000 habitantes, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, van a preguntar, qué raro, ¿por qué mencionar? No, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando se pasa la cifra de 2 dígitos, cuando se tienen 2 dígitos de tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes, es porque hay una epidemia. Sí, claro, eso es la epidemia, pero tampoco estamos descubriendo el agua caliente, ni que viene la droga del sur y que va para el norte, y pues es lógico, eso lo sabemos. Lo que tenemos es una realidad. Vamos a escuchar a quién, a los que, vamos a ver, es como en el fútbol, como si, ¿a quién vamos a escuchar? A los mismos que se han equivocado y nos han llevado a hacer ridículos mundiales. El ridículo lo estamos haciendo, el ridículo mundial, continental, lo están haciendo todas estas personas que de una u otra manera se pusieron ese montón de galones y de dibujos en los uniformes y todas esas cosas, y se siguen riendo los narcos. Eso es el vacilón, esa es la verdad, eso es lo más grave. No, señores, esto se está perdiendo. 1, la economía del crimen, eso es lo que hay que atacar, y es lo que menos estamos atacando, porque es muy bonito sacar un boletín del Ministerio de Seguridad Pública que agarraron a 3 marihuanos en Paso Ancho Abajo, para hablar cerca, en Paso Ancho Abajo, con 15 o con 150 puros de marihuana y con 20 pedazos de cocaína y con 15,000 pesos en colones y no sé cuánto en dólares en la bolsa. No, eso no resuelve absolutamente nada. La economía del crimen está en otros lados. Eso es lo que hay que atacar.
Y claro, los avioncitos y las lanchitas y los galardones y yo salgo con unas kepis lo más bonito. Eso no sirve para nada, eso francamente eso es un ridículo para la foto, insisto. Se ríen, los narcotraficantes se ríen de eso, se burlan de eso, es la pura verdad. Hay una pregunta por acá que le plantea L. Bonilla. L. Bonilla le dice, lo felicito, periodista José Meléndez, usted tiene mucha información y gracias por compartirla. Y le dice L. Meléndez, ¿qué piensa usted de los juzgados nuestros, donde la gente por narcotráfico sencillamente se le pone un brazalete y va para la casa y siguen traficando? ¿Y qué piensa usted de, vamos a ver, de los escasos recursos que tiene el Ministerio de Seguridad Pública? Porque la ley es una camisa de fuerza ahora, no les permite darle más dinero, pero también se podría hacer la excepción de dejar por fuera al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Será esto una excusa para que siga siendo débil la lucha? Lo que está claro es lo siguiente, más allá de la cantidad de dinero que se le asigne a un ministerio, si la estructura de lo que se va a atacar está mal hecho, seguirá siendo mal. A ver, durante 50 y resto de años se ha hecho lo mismo y los resultados han sido los mismos. Fracaso. Venimos 50 años, 51, el resto de años de lucha contra el narcotráfico y no ha cambiado nada, más bien ha crecido, más bien se han enriquecido. ¿Por qué? Porque cuando capturan una droga en Costa Rica, a propósito de los que preguntaban de la destrucción de las drogas, bueno, Costa Rica no tenía incinerador de cocaína. Y hay una historia vaciloncísima, porque eso hay que reírnos, pues no queda más que cuando en los años 70, 80, 70, 80 creo, Edgar me precisa, en el Ministerio de Salud le echaban agua a la cocaína para tirarla por una cañería. Ajá. Y alguien más vivo que los vivos le hizo un desvío a esa cañería, a esa tubería, y la droga la juntaba en un estañón, y en ese estañón él después devolvía el proceso, revertía el proceso de líquido a polvo. Totalmente. Eso es cierto, eso ocurrió en Costa Rica, no es que ocurrió, eso está documentado, ¿verdad? Eso está documentado. Así es. Y ahora ya hay un incinerador de las autoridades. Antes lo tenían que ir a incineradores de empresas de cemento, por ejemplo, o otras empresas que prestaban los incineradores y los han estado prestando para destruir la droga. Según donde se capture la droga, la dejan en Costa Rica o se la llevan para los Estados Unidos, porque la mayoría de estas drogas es decomisada con apoyo del patrullaje conjunto de Estados Unidos. Si los Estados Unidos tuvieran la voluntad política, eso es la clave también, si los Estados Unidos tuvieran la voluntad política de impedir que entre 1 gramo de cocaína a los Estados Unidos, bueno, tal vez 1 gramo es muy exagerado, pero que entre en los grandes cargamentos o la droga a Estados Unidos, tiene Estados Unidos la capacidad militar, policial y tecnológica para hacerlo. Estados Unidos tiene la capacidad para hacer eso y más, para desplegar cuarentenas o bloqueos navales permanentes. Lo pueden hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque tienen que satisfacer a 25 millones de narices en Estados Unidos de adictos, 25 millones de adictos o más. ¿Y eso qué significa? Un gran negocio en la banca, en el sistema financiero de Estados Unidos. Los grandes lavados de dinero no lo hacen en una cooperativa, en una montaña en Honduras o en Guatemala o en una montaña en Bolivia. No. El gran lavado ocurre en Estados Unidos. Y esto no lo estoy inventando yo, ahí está. Banco Wachovia, está demostrado, y que lo han metido multas, y no estoy inventando nada, eso está ahí, cierto, yo no estoy descubriendo absolutamente nada, lo que yo estoy exhibiendo es un rompecabezas, se une, y eso es lo que tenemos, un fracaso total, lamentablemente, un fracaso total. Le envía sus saludos y sus respetos, dice Hakuna Matata, que se encuentra con su familia allá en Pensilvania, que se trasladó de Costa Rica, ya debe estar congelándose. Hakuna Matata dice, mientras tanto sigue escuchando Horizontes ahora por la página de Facebook, mientras
mientras tanto los carteles de droga, la nueva generación en México llegan con camionetas llenas de regalos en Guadalajara para comprar al pueblo. Y nos dice también un saludo y feliz año para don José Meléndez, dice Hakuna Matata desde Pensilvania. Muchas gracias. A los colaboradores de Horizontes y muy especialmente a John Pumba, que nos escucha desde Madrid el día de hoy. También dice Hakuna Matata, que es un amigo de él que está en sintonía desde Madrid. José, un minuto para que hagas una especie de cierre y muchísimas gracias por compartir este excelente reportaje que aparece en el Universal el día de ayer. Carteles ganan en guerra contra el narcotráfico. Adelante, José. Edgar, muchas gracias. Lo que hay que tener con nosotros como sociedad es decir, no nos sigan engañando. No nos sigan engañando con que la donación de los Estados Unidos o de un escáner. Ahora resulta que la lucha contra la droga depende de un escáner. Por favor, señores, esto lo venimos diciendo, eso está sabido. No se inventen el agua caliente, que el agua caliente ya la inventaron. En el artículo, Jorge Restrepo, un economista colombiano, lo describe fácilmente. Los narcotraficantes van 1, 2 o 3 pasos adelante de las políticas de los gobiernos y punto, ahí está la respuesta. Entonces, cuando los gobiernos empiezan a reaccionar, cuando los gobiernos empiezan a quitarse las cobijas y acomodar la almohada, ya los narcotraficantes se bañaron y están montados en el carro y andan dándole. Esa es la pura realidad. Totalmente de acuerdo. Esa es la pura realidad. Y no se nos olvide, esto es un absoluto fracaso. Gracias, Esto José. es un absoluto fracaso. Hoy hay más droga en el mundo que cuando existía Pablo Escobar y cuando existía Manuel Antonio Noriega en Panamá. Gracias, periodista José Meléndez. Nosotros nos vamos. Este programa estará en unos 40 minutos en la página de Facebook, Programa Horizontes. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a ustedes, amigos y amigas. Mañana estará don Albino Vargas acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Buen día. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.